La única vez que los saduceos aparecen en el Evangelio de Lucas es para desacreditar a Jesús, para ponerlo en ridículo delante de la gente, como nos cuenta el Evangelio de este domingo. Se acercaron entonces unos saduceos, de esos que niegan la resurrección. Los saduceos eran un grupo muy influyente en la sociedad de aquel tiempo, en tiempos de Jesús. Formaban parte de la aristocracia sacerdotal. Eran las grandes familias ricas sacerdotales de las que salía el sumo sacerdote y que controlaban todo el santuario, el templo de Jerusalén, sobre todo en lo relativo a sus finanzas, es decir, a esa riqueza que manejaba el templo y que lo hacía como el banco más importante del Medio Oriente. Y como todas las personas ricas, los saduceos eran también muy conservadores. Ellos reconocían como válidos, como libros inspirados, solamente los primeros 5 libros de la Biblia, en los que se decía, ellos pensaban así, que no había ninguna referencia a la resurrección. Por eso han ido a Jesús con este tipo de problema, de cuestión que le ponen ahora. Y le propusieron este caso. Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Bueno, pues había 7 hermanos, el primero se casó y murió sin hijos, el segundo, el tercero y así hasta el 7º se casaron con la viuda y murieron también sin dejar hijos. Finalmente murió también la mujer. Pues bien, esa mujer, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos va a ser mujer si ha sido mujer de los 7? Le cuentan a Jesús una historia más bien macabra, también un poco cómica, que tiene resonancias con el libro de Tobías, aquella famosa Sara a la que le murieron 7 maridos. Pero ellos están muy preocupados por esa ley importante que se encuentra en la Biblia, que era la ley del levirato, del latín levir, cuñado, para garantizar la descendencia en cada familia. Si había una viuda se quedaba sin hijos, el cuñado tenía la obligación de tomarla como mujer y dejarla embarazada, para que ese hijo que iban a nacer recogiera el nombre del marido difunto y así la descendencia no se perdiera, continuara en aquella casa el nombre de aquel marido difunto. Le cuentan entonces esta historia porque si esta mujer ha pasado por 7 maridos, cuando llegue la resurrección, ¿de quién de todos estos 7 va a seguir siendo su mujer para seguir procreando, claro? Veremos la respuesta de Jesús. Esta manera ya de atacar a Jesús, de querer atraparlo, forma parte de todos los ataques que ya los dirigentes religiosos han intentado echar en contra de Jesús. Pero Jesús sabe responder a estas ofensivas de una manera muy sabia. Jesús le respondió, en este mundo los hombres y las mujeres se casan, en cambio los que han sido dignos de alcanzar el mundo futuro y la resurrección, sean hombres o mujeres, no se casan. Es que ya no pueden morir, puesto que son como ángeles, y por haber nacido de la resurrección son hijos de Dios. Los saduceos han contado una historia que tiene que ver con la muerte de estos 7 maridos y también de la mujer, claro. La gente rica, la gente tan ocupada de sí misma, no sabe hablar de otra cosa que de sus propios intereses y de su misma muerte. No le interesa el más allá porque viven muy bien en esta tierra. Por eso negaban también la resurrección estos saduceos. Jesús, en cambio, habla de vida. Jesús le interesa ya una vida que desde esta misma dimensión en la que se encuentran los seres humanos se pueda ya constatar por su grandeza, por su riqueza. Y Jesús considera al hombre y a la mujer de la misma igualdad. Por eso no está de acuerdo con esta manera de presentar a la mujer que habían dado los saduceos como si fuera un objeto que pasaba de mano en mano para que diera descendencia a ese marido. En el mundo judío esa era la condición de la mujer, muy negativa. Era una especie de incubadora para que el semen del marido pudiera desarrollarse y dar a luz un hijo. Jesús, en cambio, considera al hombre y a la mujer como hijos de este mundo, que en esta tierra, claro, se casan, pero cuando entran en el mundo futuro, el mundo de la resurrección,
que es una vida con una dimensión nueva. Ya no se necesita la procreación. Dice Jesús, son como ángeles. Esa es la misma dignidad para el hombre y para la mujer. Reciben la vida directamente de Dios. No se necesita ese pasaje de la procreación para perpetuarse. Y Jesús ahora va a darle de ignorantes a los saduceos para que aprendan que en la Biblia, en los 5 primeros libros de la Biblia, se habla de este Dios que garantiza la vida de sus criaturas. Y que resucita a los muertos lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y Dios no es de los muertos, sino de vivos. Es decir, para Él todos ellos están vivos. La alusión que hace Jesús al libro del Éxodo tiene como fundamento esta experiencia que los patriarcas han tenido de Dios como un Dios de vivos, porque Dios con ellos ha establecido una alianza. Si esos patriarcas hubieran realmente muerto y desaparecido, la alianza también habría ya acabado. En cambio, esa alianza sigue viva, porque es el Dios que se ocupa de sus criaturas, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es el Dios que estos patriarcas creían, sino es el Dios que protege, que se ocupa de sus criaturas, comunicándoles su misma vida. Jesús dice que el Dios en el que creemos es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos, no es un Dios que tiene que resucitar a los muertos, sino que a los vivos ya le comunica su misma vida para que no tengan experiencia de la muerte. Eso es lo que los saduceos no podían aceptar, porque tan ensimismados en sus propios intereses no concebían una vida que fuera expresión de un amor generoso y de una atención máxima a la otra persona. Intervinieron unos letrados, bien dicho maestro, porque ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Todos los opositores de Jesús han acabado mal. Jesús sabe responder con una palabra que ilumina y que supera esa ignorancia que está motivada siempre por la mala conciencia, por la mala fe, para intentar desprestigiar a Jesús. Pero Jesús, con la palabra y con su experiencia, sabe enseñar y sabe dar vida para que se salga de toda esa oscuridad y de toda esa ignorancia.